En las monarquías, los grandes cambios rara vez comienzan con una proclamación dramática. Normalmente se introducen mediante modificaciones discretas en la agenda, nuevas responsabilidades institucionales, gestos cuidadosamente calculados y mensajes cuya verdadera importancia solo se comprende con el paso del tiempo. Por esa razón, la versión según la cual el príncipe Guillermo habría anunciado que su hija, la princesa Charlotte, comenzará a comenzar a asumir funciones oficiales como representante de la corona, ha despertado una enorme atención. El escenario descrito parece, en principio, familiar. Un acto benéfico celebrado en el entorno del Palacio de Kensington, la presencia del príncipe y la princesa de Gales, y la aparición pública de sus hijos. Nada parecía indicar que se preparaba una declaración de consecuencias institucionales. Sin embargo, según el relato original, Guillermo habría abandonado el tono habitual de este tipo de ceremonias para hablar sobre el legado de Isabel II y la necesidad de preparar a la monarquía para el futuro. La frase decisiva habría sido directa. Charlotte comenzaría a asumir funciones oficiales. Conviene detenerse en un punto fundamental. Una afirmación de esta magnitud necesita una confirmación inequívoca de las fuentes oficiales de la Casa Real Británica. Mientras no exista un comunicado público, una actualización de la agenda institucional, o una declaración verificable del Palacio de Kensington o del Palacio de Buckingham, la noticia debe tratarse como una versión no confirmada y no como un hecho consumado. Esta precaución no reduce el interés del relato. Al contrario, permite analizar por qué una historia semejante resulta tan convincente para una parte de la audiencia y qué revela sobre la percepción contemporánea de la familia real. La sorpresa no reside únicamente en la juventud de Charlotte. El verdadero impacto estaría en la supuesta ausencia de una preparación comunicativa convencional. Las decisiones relativas a la representación de la corona no suelen improvisarse durante una ceremonia benéfica. Se coordinan entre distintos equipos, se estudia su encaje constitucional y se comunica su alcance de manera extremadamente precisa. La monarquía británica se sostiene tanto sobre sus normas jurídicas como sobre una arquitectura simbólica. Cada palabra, cada fotografía y cada ausencia pueden adquirir una dimensión política. Una princesa menor de edad puede acompañar a sus padres, participar en celebraciones nacionales o aparecer durante actos familiares. Sin embargo, hablar de funciones oficiales implica un nivel de responsabilidad distinto. No se trataría únicamente de acudir a una ceremonia. Significaría comenzar un proceso gradual de preparación institucional, conformación protocolaria, exposición pública controlada y una definición más visible de su papel dentro de la familia. La ausencia de Carlos III y Camila. Según la interpretación planteada en el texto de origen, el rey Carlos III y la reina Camila no estuvieron presentes durante el supuesto anuncio, y tampoco reaccionaron inmediatamente mediante una declaración institucional. En el lenguaje de la realeza, el silencio suele recibir una atención desproporcionada. Cuando un miembro destacado de la familia realiza un anuncio importante, los medios esperan una respuesta coordinada, unas palabras de respaldo, una nota oficial o alguna señal pública de unidad. La ausencia de esa reacción abre inevitablemente un espacio para la especulación. No obstante, es necesario evitar una conclusión automática. La falta de un comentario público no demuestra por sí sola la existencia de un enfrentamiento. Puede responder a una decisión comunicativa, a la inexistencia del anuncio en los términos presentados, a una diferencia entre actividades familiares y oficiales, o, sencillamente, a que el palacio no considere necesario responder a cada información publicada. Pero en una institución cuya estabilidad depende de la imagen de continuidad, incluso una ausencia neutral puede ser interpretada como una señal de conflicto. El relato sugiere dos posibilidades: que Carlos y Camila conocieran previamente la decisión y optaran por no ocupar el centro de la escena, o que Guillermo hubiera actuado al margen de los mecanismos tradicionales de coordinación. La segunda hipótesis tendría consecuencias mucho más graves, porque apuntaría a la existencia de dos centros de autoridad:
el del monarca reinante y el del heredero que se prepara para sucederlo. Sin pruebas verificables, ninguna de estas interpretaciones puede presentarse como una certeza. Sin embargo, ambas reflejan una pregunta que ya existe en el debate público británico. ¿Quién representa hoy con mayor eficacia el presente de la corona y quién encarna verdaderamente su futuro? Guillermo como heredero y figura de poder. Desde la muerte de Isabel II, el príncipe Guillermo ha pasado de ser un miembro destacado de la familia a ocupar una posición central en la supervivencia estratégica de la institución. Ya no es solamente el hijo mayor del rey. Es el heredero directo, el padre del siguiente heredero, y el dirigente potencial de la siguiente etapa monárquica. Su calendario, sus discursos y sus causas sociales son examinados con una intensidad creciente. Cada aparición internacional puede interpretarse como un ensayo de jefatura de Estado. Cada encuentro con responsables políticos puede ser leído como una preparación diplomática. Cada visita a hospitales, comunidades o proyectos sociales se convierte en una demostración de proximidad. Este fenómeno no implica necesariamente que Guillermo esté desplazando deliberadamente a su padre. La propia naturaleza de una monarquía hereditaria crea una competencia simbólica entre el soberano y quien un día ocupará su lugar. Cuanto más preparado parece el heredero, más preguntas surgen sobre la duración y el alcance del reinado actual. Carlos III esperó durante décadas para convertirse en rey. Su reinado comenzó cuando ya era un hombre de edad avanzada y tuvo que asumir la corona en un periodo particularmente complejo. La pérdida de Isabel II, la salida del príncipe Harry, el escándalo del príncipe Andrés, las tensiones familiares y las preguntas sobre la financiación y la utilidad de la monarquía. Guillermo, por su parte, representa una generación diferente. Ha crecido bajo la presión de la prensa, conoce el poder de las redes sociales y comprende que el afecto público ya no puede darse por garantizado. Debe construirse día tras día. Por eso, una posible introducción temprana de Charlotte en la vida institucional tendría una lógica estratégica. No sería solamente una decisión familiar, sería una inversión a largo plazo en la continuidad de la corona. La princesa Charlotte ocupa una posición excepcional. Es hija del heredero y hermana menor de quien está llamado, en principio, a convertirse en rey. Su lugar en la línea de sucesión es relevante, pero no constituye por sí mismo una garantía de protagonismo institucional permanente. La historia de las monarquías europeas está llena de hermanos menores cuya función nunca quedó claramente definida. Se esperaba de ellos que apoyaran al heredero, participaran en ceremonias y mantuvieran una conducta compatible con la dignidad de la institución. Sin embargo, rara vez se les proporcionaba un proyecto personal suficientemente sólido. Esta ambigüedad puede generar frustración. El príncipe Harry se convirtió en el ejemplo contemporáneo más evidente de ese problema. Durante años, Harry fue presentado como el hermano carismático, espontáneo y cercano al público. Su carrera militar y su participación en iniciativas sociales le permitieron construir una identidad propia. Sin embargo, su posición dentro de la estructura seguía dependiendo de Guillermo. Conforme éste se casó, tuvo hijos y consolidó su familia como núcleo de la futura monarquía, el espacio institucional de Harry se redujo. Las tensiones que terminaron con la salida de Harry y Meghan Markle de sus funciones oficiales no pueden explicarse mediante una única causa. Intervinieron conflictos familiares, presiones mediáticas, diferencias culturales, problemas de seguridad y desacuerdos sobre el reparto de responsabilidades. Pero también hubo una cuestión estructural. El papel del hermano menor nunca quedó completamente resuelto. Guillermo vivió esa experiencia desde dentro. Vio cómo la rivalidad mediática entre ambos hermanos fue alimentada durante años. También comprobó cómo la ausencia de una función estable puede convertir a un miembro popular de la familia en un foco de crisis institucional. Si Guillermo y Catherine desean evitar que Charlotte reproduzca esa trayectoria, tendrían motivos para definir su papel con antelación. Un modelo familiar de monarquía. La posible integración temprana de Charlotte
sugeriría que la futura corona no se organizará exclusivamente alrededor de George. El príncipe seguiría siendo el heredero directo de Guillermo, pero no tendría que asumir en solitario toda la carga representativa. En este modelo, George simbolizaría la continuidad dinástica, mientras Charlotte podría convertirse en una figura institucional con responsabilidades propias. Luis, el hermano menor, también necesitaría en algún momento una definición que le permita desarrollar una vida personal sin quedar atrapado entre la exposición pública y la ausencia de una misión concreta. El objetivo sería crear una estructura familiar coordinada, en lugar de una pirámide en la que toda la atención se concentre en una sola persona. Esta estrategia tendría ventajas prácticas. La monarquía británica cuenta actualmente con menos miembros en activo que durante el reinado de Isabel II. Harry y Meghan dejaron sus funciones oficiales. El príncipe Andrés fue apartado de la vida pública. Varios integrantes de generaciones anteriores han reducido progresivamente sus compromisos por razones de edad. Como resultado, la corona dispone de menos personas para representar sus causas, visitar comunidades y mantener su presencia en todo el Reino Unido y la Commonwealth. Preparar a Charlotte desde una edad temprana podría contribuir a resolver esa carencia futura. Pero la decisión también plantea riesgos. Una menor no debe convertirse en instrumento de una estrategia de relaciones públicas. La exposición temprana puede generar una presión psicológica intensa, especialmente en un ecosistema mediático capaz de analizar su ropa, sus gestos, su personalidad y su relación con sus hermanos. La familia de Gales parece consciente de este peligro. Guillermo y Catherine han intentado controlar las imágenes de sus hijos, reducir la presencia de fotógrafos en ciertos momentos privados y ofrecer fotografías familiares seleccionadas. Buscan mantener un equilibrio entre la obligación institucional y el derecho de sus hijos a una infancia razonablemente protegida. Por eso, cualquier incorporación de Charlotte tendría que ser gradual. Probablemente consistiría en acompañar a sus padres, conocer organizaciones benéficas y recibir formación sobre protocolo, historia constitucional y comunicación pública. No significaría necesariamente realizar una agenda independiente. Una princesa en igualdad de condiciones. La posición de Charlotte posee además una dimensión de género. Durante siglos, los hijos varones gozaron de prioridad sucesoria sobre sus hermanas, aunque éstas fueran mayores. Las reformas introducidas antes de su nacimiento modificaron ese principio para las nuevas generaciones. Charlotte mantuvo su lugar por delante de su hermano menor, Luis. Este cambio jurídico tuvo una importancia simbólica enorme. Por primera vez, una princesa británica no fue desplazada en la sucesión por el nacimiento posterior de un hermano. Una preparación institucional equivalente reforzaría ese mensaje de igualdad. Charlotte no sería presentada como un simple elemento decorativo, ni como una princesa destinada únicamente a actos ceremoniales. Podría recibir herramientas para hablar en público, representar causas sociales, comprender el funcionamiento del Estado y ejercer influencia mediante el servicio institucional. Ese planteamiento respondería a una transformación más amplia del papel femenino dentro de la realeza. Isabel II demostró que una mujer podía encarnar la estabilidad nacional durante más de 7 décadas. La princesa Ana construyó una reputación basada en el trabajo constante, la disciplina y una agenda excepcionalmente intensa. Catherine ha desarrollado un modelo de influencia más silencioso, centrado en la infancia, la salud mental y la construcción de relaciones emocionales con la sociedad. Charlotte crecería observando esos 3 modelos: el deber absoluto de su bisabuela, la ética de trabajo de su tía abuela y la estrategia comunicativa de su madre. Catherine y la construcción del poder silencioso, aunque Guillermo sería la figura visible de cualquier decisión sobre sus hijos. Catherine desempeñaría un papel esencial en la preparación de Charlotte. La princesa de Gales ha construido su posición evitando las confrontaciones públicas. No suele responder a rumores ni entrar directamente en disputas palaciegas. Su influencia se basa en la constancia, la prudencia
y la capacidad de asociar su imagen con causas sociales reconocibles. Esta estrategia puede describirse como una forma de poder blando. Catherine no necesita reclamar públicamente autoridad. La obtiene mediante la confianza acumulada. Su trabajo sobre la primera infancia constituye un ejemplo de planificación a largo plazo. En lugar de multiplicar apariciones sin una línea definida, ha intentado vincular su figura con un área específica. Esa coherencia hace que sus actividades parezcan parte de un proyecto y no simples obligaciones ceremoniales. El relato original atribuye a Catherine movimientos todavía más estratégicos, como estudios de opinión sobre el posible papel público de Charlotte o revisiones sistemáticas de la cobertura mediática. Estas afirmaciones, al no estar acompañadas de pruebas comprobables, deben presentarse como hipótesis narrativas y no como datos confirmados. Sin embargo, resultan verosímiles dentro de la lógica contemporánea de las instituciones públicas. Ninguna casa real moderna ignora las encuestas, el impacto digital o la evolución de la opinión ciudadana. La supervivencia de la monarquía depende en gran medida de comprender qué espera la sociedad de ella. Catherine parece haber entendido que la autoridad moderna no procede únicamente de la jerarquía. También nace de la credibilidad, la empatía y la capacidad de evitar errores públicos. Al preparar a Charlotte, podría transmitirle una lección fundamental. Dentro de una monarquía contemporánea, la influencia más eficaz no siempre es la más visible. La supuesta reacción de la reina Camila ocupa un lugar central en la interpretación más conflictiva de esta historia. Según el relato, el ascenso público de Charlotte habría provocado inquietud en el entorno de la reina. Preocupado por una pérdida acelerada de protagonismo frente a la familia de los príncipes de Gales. Una vez más, no existe en el documento una base verificable que permita confirmar reuniones urgentes, discusiones internas o frases atribuidas a Carlos III. Tales elementos deben considerarse recursos de una narración especulativa, mientras no aparezcan pruebas independientes. Pese a ello, la hipótesis permite examinar un problema real. La atención pública es limitada, y las distintas ramas de la familia real compiten inevitablemente por ella. La larga rehabilitación de Camila. Camila ha recorrido uno de los procesos de rehabilitación pública más complejos de la historia reciente de la monarquía británica. Durante años fue asociada con la ruptura del matrimonio entre Carlos y Diana. Su imagen quedó profundamente dañada tras la muerte de la princesa de Gales, y su integración definitiva en la vida real exigió una estrategia gradual. Su matrimonio con Carlos, su participación en organizaciones benéficas y el apoyo explícito de Isabel II ayudaron a normalizar su posición. Con el tiempo, pasó de ser una figura rechazada a convertirse en reina. Pero la aceptación no equivale necesariamente al entusiasmo popular. Para una parte del público, Camila sigue vinculada a uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de la Casa de Windsor. Esa memoria condiciona su capacidad para competir emocionalmente con Guillermo, hijo de Diana, y con los nietos de la fallecida princesa. Charlotte posee una ventaja simbólica que ninguna estrategia de comunicación puede fabricar. Es bisnieta de Isabel II, nieta de Diana e hija de Guillermo y Catherine. Su figura concentra varias capas de continuidad, afecto y renovación generacional. Cuanto más visible se vuelve Charlotte, más se desplaza la atención hacia el futuro. En términos mediáticos, esto puede reducir el espacio de Camila. No porque exista necesariamente una lucha personal, sino porque los medios priorizan los rostros capaces de atraer más interés. Carlos III frente al futuro que llega demasiado pronto. La situación de Carlos es todavía más compleja. Durante la mayor parte de su vida adulta fue el heredero que esperaba. Desarrolló proyectos propios, expresó opiniones sobre arquitectura, medio ambiente y agricultura, y fue criticado por intervenir en asuntos que algunos consideraban incompatibles con la neutralidad del futuro monarca. Cuando finalmente accedió al trono, heredó una institución que ya miraba hacia Guillermo. Esa paradoja define su reinado. Es el soberano, pero también el puente entre la era de Isabel II y la futura era de su hijo. La aparición de problemas de salud, la reducción o adaptación de ciertos compromisos,
y la mayor presencia pública de Guillermo han alimentado la idea de una transición acelerada. Sin embargo, asumir que Carlos está cediendo efectivamente el mando sería excesivo. El rey continúa siendo el jefe de Estado y el centro constitucional de la monarquía. Lo que sí puede estar cambiando es la distribución de la representación pública. Guillermo puede asumir más actos de relevancia, mientras Carlos concentra sus energías en tareas esenciales. Esta adaptación no implicaría necesariamente un conflicto. Podría tratarse de una respuesta pragmática a las circunstancias. El riesgo aparece cuando la opinión pública interpreta esa distribución como una competencia. Una monarquía necesita continuidad, pero no puede permitir que el futuro eclipse completamente al presente. Si Guillermo parece demasiado impaciente, puede ser acusado de debilitar a su padre. Si Carlos limita excesivamente el papel del heredero, podría transmitir una imagen de inmovilismo. La estabilidad depende de una coordinación extremadamente delicada. ¿Dos centros de poder? El texto sugiere que asesores, funcionarios y representantes diplomáticos estarían acercándose progresivamente al Palacio de Kensington, convencidos de que Guillermo y Catherine representan el verdadero centro de gravedad futuro. Se trata de una afirmación difícil de verificar y que requiere cautela. Los contactos institucionales con el heredero no significan que Buckingham haya perdido autoridad. Es natural que gobiernos, organizaciones y equipos diplomáticos establezcan relaciones con quien probablemente será el siguiente jefe de Estado. Sin embargo, dentro de cualquier estructura, la proximidad al futuro genera poder. Los funcionarios y asesores desean comprender las prioridades de la siguiente generación. Buscan anticipar cambios de estilo, políticas de patrocinio y métodos de comunicación. Si Guillermo está construyendo un equipo más autónomo y Catherine desarrolla proyectos con identidad propia, Kensington Palace puede adquirir una influencia creciente incluso sin desafiar formalmente al rey. En este contexto, Charlotte no sería solo una niña presentada al público. Se convertiría en una pieza simbólica dentro de una narrativa de continuidad familiar. Guillermo como futuro rey, Catherine como futura reina, George como heredero, y Charlotte como apoyo institucional preparado desde una edad temprana. La imagen transmite estabilidad. También comunica que la siguiente generación está organizada y lista. Una monarquía más pequeña y emocionalmente accesible. El futuro de la corona británica probablemente será más reducido. El número de miembros financiados o utilizados como representantes oficiales tenderá a disminuir. La institución deberá justificar con mayor claridad cada gasto y cada función. Esa reducción puede aumentar la eficiencia, pero también concentra la presión sobre un grupo más pequeño. Guillermo, Catherine y sus hijos podrían convertirse en el núcleo casi exclusivo de la continuidad dinástica. Para sobrevivir, la monarquía tendrá que demostrar que ofrece algo más que tradición. Debe proporcionar una forma de estabilidad simbólica, acompañar a la sociedad durante las crisis y vincular sus privilegios con una idea visible de servicio. Guillermo y Catherine parecen orientarse hacia una institución más emocionalmente accesible. Sus apariciones buscan transmitir cercanía y normalidad familiar, aunque siempre dentro de una puesta en escena cuidadosamente controlada. Charlotte encaja perfectamente en ese proyecto. Su educación pública permitiría mostrar una familia unida, una hija preparada en igualdad con su hermano, y una nueva generación consciente de sus deberes. Pero la estrategia solo funcionará si parece auténtica. Si la exposición de Charlotte se percibe como una maniobra para desplazar a Carlos y Camila, la iniciativa podría generar rechazo. Si se interpreta como explotación mediática de una menor, también resultaría perjudicial. La presentación tendría que ser gradual y estar vinculada al servicio, no a la búsqueda de popularidad. El consentimiento como fundamento de la corona. La monarquía británica no depende únicamente de la ley. Su supervivencia también exige una aceptación social continuada. En una democracia moderna, la población puede cuestionar por qué una familia conserva privilegios, propiedades, títulos y una posición central por motivos hereditarios. La respuesta tradicional, la continuidad histórica, ya no es suficiente para todos.
Cada nueva generación debe encontrar una razón para aceptar la existencia de la institución. Guillermo y Catherine parecen comprender que el afecto heredado de Isabel II no durará indefinidamente. Deben construir su propia legitimidad. George, Charlotte y Luis también tendrán que hacerlo. Desde esa perspectiva, preparar a Charlotte sería una inversión en el consentimiento futuro. No bastará con que sea princesa. Tendrá que demostrar que su posición tiene una utilidad pública. Conclusión. La historia de un anuncio inesperado sobre la princesa Charlotte contiene elementos que por el momento deben considerarse no confirmados. No existe en el material analizado documentación suficiente para afirmar como hecho que la joven princesa haya recibido formalmente nuevas funciones oficiales, que Camila haya convocado reuniones de emergencia o que Carlos III haya decidido apartarse para permitir que Guillermo tome el control. El periodismo responsable exige separar la información demostrable de la interpretación. Pero incluso como narración especulativa, el episodio refleja tensiones auténticas. El envejecimiento de la generación actual, el ascenso inevitable del heredero, la necesidad de definir el papel de los hermanos menores y la competencia por la atención pública. Guillermo y Catherine representan hoy la promesa de continuidad. Carlos III encarna un presente marcado por la transición. Camila intenta consolidar un legado construido tras décadas de controversia. George carga con la expectativa de ser rey, y Charlotte simboliza la posibilidad de una monarquía menos rígida, más colaborativa y más igualitaria. El futuro de la corona no dependerá de una sola aparición ni de un supuesto anuncio. Dependerá de la capacidad de la familia para coordinar sus generaciones, proteger a los menores y convencer a la ciudadanía de que la institución sigue teniendo sentido. La verdadera cuestión no es solamente cuándo Charlotte comenzará a representar oficialmente a la corona. La cuestión es qué clase de corona estará llamada a representar. ¿Será una monarquía más pequeña, cercana y moderna, capaz de aprender de los errores cometidos con Harry y otras figuras secundarias? ¿O la acumulación de rivalidades, silencios y ambiciones terminará revelando las fracturas que el protocolo intenta ocultar? Por ahora, las respuestas permanecen detrás de las puertas del palacio. Pero una cosa parece clara. La transición generacional ya no es una posibilidad lejana. Es el gran tema que condiciona cada decisión, cada aparición y cada silencio de la familia real británica. En definitiva, el posible protagonismo creciente de la princesa Charlotte no debe interpretarse únicamente como una anécdota familiar, ni como una simple estrategia de imagen. Representa sobre todo el debate más importante que atraviesa actualmente a la monarquía británica. ¿Cómo garantizar su continuidad sin quedar atrapada en las estructuras del pasado? Mientras Carlos III intenta consolidar su reinado, Guillermo y Catherine parecen preparar silenciosamente el terreno para una nueva etapa, más reducida, más cercana y mucho más consciente del poder de la opinión pública. Charlotte podría convertirse en una figura esencial dentro de ese proyecto, pero su futuro dependerá de que la institución sepa protegerla, formarla y evitar que las rivalidades internas terminen condicionando su papel. La corona se encuentra ante una transición delicada, y cada gesto, cada ausencia y cada silencio puede revelar mucho más de lo que parece. ¿Crees que la princesa Charlotte está siendo preparada para ocupar un lugar decisivo en la futura monarquía? ¿O piensas que todo forma parte de una estrategia mediática para reforzar la imagen de Guillermo y Catherine? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en nuestros próximos análisis para descubrir las historias, tensiones y decisiones que realmente están transformando a la familia real británica.